Seguimos con más en Conexión B Análisis, entrevista. Vámonos, Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Me quedo Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, y bueno, pues el tema de hoy, hablar sobre el presupuesto para este 2023, cifras optimistas, muy alegres. ¿Qué tanto se acercan a la realidad, Jorge? Así es, Jorge Luis, mira, parecieran números alegres, poca seriedad a lo que se ha estado ahorita estudiando de la presentación del presupuesto 2023. Me concentro en dos puntos, Jorge. Principalmente hay un incremento en el gasto para el 2023 que será financiado con la deuda, es decir, más allá del discurso oficialista que no se esté endeudando el país y demás. Creo que se vislumbran temas donde no se invierte en temas productivos y se requiere endeudarse por parte del Estado para poder seguir financiando su propio gasto. Es decir, es una contradicción de lo que se dice todas las mañanas con respecto a lo que ya los números están arrojando. La deuda, en este caso, Jorge, incrementaría 38% más comparado con el presupuesto del año pasado. El segundo tema es Hacienda pone unos números que son bastante cuestionables porque que se tendrían que analizar con más seriedad, aunque el tiempo apremia en este caso. Dice Hacienda que creceremos al doble de lo que estiman principalmente todos los expertos en el área económica y que la inflación se va a reducir en 3%. Por lo tanto, se estiman muchos más ingresos, que es lo que ellos hacen, estimar ingresos, pero la pregunta es de dónde va a sacar estos ingresos, de dónde va a replantearse el proyecto si no son los números como ellos los indican. Y te pongo un ejemplo, en la parte de crecimiento, Hacienda dice que vamos a crecer al 3% cuando se contradice con respecto al Banco de México que lo tiene en 1.3%, es decir, menos de la mitad, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas lo tiene en 1.4, por lo tanto las variaciones son considerables. El paquete resulta optimista, por decirlo menos. No hay un incremento en este caso de las fuentes de financiamiento más allá de la deuda, por lo tanto se proyecta este aumento en los ingresos que te comentaba, que lamentablemente están situados otra vez en las áreas prioritarias que tiene el gobierno en los proyectos, en sus tres proyectos emblemáticos, y esto nos podría ocasionar en el transcurso del año recortes en áreas que ellos no consideren prioritarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa también aterrizando un poco el presupuesto aquí en Veracruz? El gobernador esta semana salió a decir que no habría nada que preocuparse, que hay un apoyo muy considerable por parte del gobierno federal a Veracruz y que ya no se cabildea, lo ponen con otra forma. No es un caso de cabildear o no, es un caso de eficiencia en los términos de recursos. Y también manifiesta que hay una fuerte inversión que se proyecta para el 2023. Habría que checarlo también con mucho cuidado y con más responsabilidad, porque los últimos 3 años de esta administración del gobierno estatal ha habido subejercicios que se han estimado más de 15,000 millones de pesos. Por lo tanto, no hace coincidencia, no tiene alguna relación en decir vienen más presupuestos, tenemos del dinero cuando hay subejercicios y pareciera que son las cuotas que le pide el gobierno federal a cada uno de los estados para poder financiar sus proyectos. Se tiene que revisar, Jorge, sí, en el Congreso. Se tiene que ver que no haya recortes que afecten a las instituciones, en este caso, que a la mitad del camino se diga que se empiezan a quitar programas no considerados prioritarios, que se debiliten nuevamente instituciones como se ha hecho en los últimos 3 años y medio en aras de esta austeridad o que pueden ser ajustes brutales, como te decía, en áreas no prioritarias y enfocarnos nuevamente a toda la parte de proyectos faraónicos. Por poner datos también para el auditorio, Jorge, en estos días ha salido el informe de México, cómo vamos con respecto a los estados. Te pongo nada más 3 indicadores y estas son las consecuencias de no invertir, estas son las consecuencias de tener muchos subejercicios, de no invertir en cuestiones productivas que te generen empleo. Solamente, Jorge, solamente en empleos formales, es decir, todos aquellos que se están buscando empleos bien remunerados aquí en el estado, hubo una caída de menos 5,100 empleos, Jorge, es decir, una disminución del menos 11% de empleos formales.
y en consecuencia, Jorge, la informalidad al segundo semestre en Veracruz está alrededor del 61.3%, 61%, es decir, más del 60% de la economía de Veracruz está en la informalidad y aquellas personas que buscan un empleo formal, prácticamente se encuentran con una barrera y esta barrera nos indican los números que decrece, cae el 11% de empleos formales, es decir, no hay inversión que genere empleos, no hay inversión productiva y por lo tanto no hay oportunidades de desarrollo de mucha de la población. Y otro indicador que es muy alarmante, casi el 52%, 51.9% se encuentran en pobreza laboral, Jorge. Lo que indica la pobreza laboral es que es la población que no puede adquirir la canasta alimentaria mínima con los ingresos que percibe. Por lo tanto, el panorama no puede ser tan irresponsable en términos de lo que proyectes tú como inversión, lo que proyectes tú como ingresos que vas a generar el próximo año y menos jugar con indicadores como inflación y crecimiento cuando las tendencias, tanto nacionales como internacionales, no te lo marcan así. Pues se tiene que revisar, lo repito nuevamente, bien, con ojos críticos, que probablemente aquí sería la primera barrera que nos ponemos, porque lo tendría que analizar la Cámara de Diputados, discutirlo y mejorarlo, y sabemos que eso no va a pasar, sabemos que la Cámara no lo está analizando, por lo tanto, tendríamos un año bastante delicado en términos de posibles recortes. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento que soporte todos los programas del gobierno federal, Jorge. Oye, Jorge, no, pues haces un análisis y un balance pues muy detallado y eso está muy bien porque aparte lo explicas al punto. Y también aquí lo que me llama mucho la atención es el tema de la economía informal en el estado de Veracruz. Más del 60% es brutal. Es brutal porque es dinero que no ingresa a las arcas públicas, es decir, es dinero que no se va al presupuesto directamente, no lo capta la Secretaría de Hacienda, el SAT, y por ende no es dinero que regrese. Por la otra parte, pues sí, es completamente incongruente que hablen de que va a haber un mayor presupuesto cuando llega el dinero y por acá a final de año lo estás devolviendo en su ejercicio, dinero que no ocupaste y se lo estás devolviendo a la federación porque así te lo están exigiendo. Dinero que se necesita y se requiere para el estado de Veracruz, para todas las necesidades y carencias que tenemos. Por esta parte y la otra, yo insisto con esto, Jorge, nada más es pura retórica, narrativas que ya se están volviendo insulsas. No sé hasta cuánto les vaya a dar o a sostener la pura verborrea y la narrativa, porque en los hechos y sobre todo muy puntuales, como son las finanzas, como es la economía y sobre todo ya directamente en financiamiento público, aquí son números, son datos, son cifras, no son ideales, ni son ideas, ni ocurrencias. Aquí es matemática pura. Entonces tiene que ver de dónde se va a sacar el dinero. Y si ese dinero ya no da en la recaudación, ¿por qué? Porque estamos hablando de que tenemos en el estado de Veracruz solo el 60%, ¿no?, de la economía informal. A nivel nacional, si no estoy mal, Jorge, pero más o menos andamos rondando los mismos porcentajes de la población económicamente activa. Es decir, estamos hablando que más del 60% de la economía de México está en la informalidad, no pagan impuestos. Entonces, ese dinero no se capta. Es tan simple y sencillo como esto. Así es, Jorge, y aparte hay que poner el foco también en el deterioro en la calidad de vida de las personas, que obviamente al no tener con esta baja de empleos formales, al no tener aparato productivo que no genere nada de inversión en el Estado, la gente busca cómo, obviamente, cómo ganarse la vida y se va al empleo informal. Pero también son condiciones que no ayudan a la población, son gente que no se tiene seguridad social, que no se tienen prestaciones, que se vive al día y por lo tanto dependes de la dinámica de cómo se va presentando la economía local. Y esto, Jorge, trae la consecuencia, como tú bien lo dices, que no se pague impuestos y por lo tanto no se tengan ingresos. Si es una cadena, es un círculo vicioso y lo que no es congruente, como bien lo indicas, es teniendo estos círculos viciosos, de repente todo el dinero que llega al estado de Veracruz, muchas que tendrían que estar invertidos, se regresa a la federación y muy probablemente se reinvierten en las obras faraónicas que tiene porque precisamente no alcanza dinero, no se sostiene en las finanzas del gobierno
gobierno federal se tiene que seguir endeudando porque se sigue encaprichado con los 3 proyectos o 4 proyectos muy debatibles, por lo tanto se descobija por parte de los estados. El tema es cuál es la función de los gobernadores, si nada más es administrar los recursos y mandárselos a la federación a costa, en este caso, de toda la población aquí en Veracruz, Jorge. Es criminal esto que sucede y tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando, porque si nos quedamos nada más así viendo y cómo pasa en la pelota como si estuviéramos en un partido de tenis, pues así nos vamos a quedar como puros espectadores nada más y nos vamos a marear incluso. Después las consecuencias las pagamos nosotros. Excelente el análisis, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo el próximo miércoles. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, hablando de economía, finanzas, políticas públicas. Vámonos al corte, regresamos con más.